Apaga las luces y ponte cómodo. Bienvenido una vez más a este espacio de relatos nocturnos. Hay historias que viajan a través del tiempo, susurros de la noche que se quedan grabados en las montañas más antiguas y que desafían todo lo que creemos saber sobre la muerte. Hoy nos adentramos en la niebla de un misterio real, el vampiro de Galipán. Así que ponte cómodo, que esto apenas comienza. En las frías alturas de Galipán, a mediados del siglo XIX, existió un hombre cuya obsesión superó los límites de la naturaleza, el Dr. Gottfried Kanoch, famoso por crear una misteriosa fórmula secreta para momificar cuerpos sin extraer sus órganos. Pero la leyenda en la montaña cuenta que su obsesión no terminó en el laboratorio. Dicen que entre los senderos cubiertos de neblina, un espectro acechaba a los viajeros para alimentarse de ellos. Para entender el mito del vampiro, primero debemos mirar el horror real que ocurría en su hacienda. El Dr. Kanoch no solo momificaba animales, experimentaba con cuerpos no reclamados de la guerra civil. Cuenta que los senderos de Galipán se convirtieron en un cementerio silencioso. El científico colocaba a sus propias momias completamente vestidas en la entrada de su laboratorio y en los pasillos de su hogar, como si fueran guardianes de piedra custodiando sus secretos más oscuros. Los lugareños, aterrorizados por las luces parpadeantes que se veían a medianoche en la montaña, juraban que Kanoch había descubierto algo más que un líquido embalsamador. Decían que el doctor jugaba a ser Dios, intentando devolverle la chispa de la vida a los muertos. Hay un relato interesante sobre un joven en Reddit, el cual cuenta algo que te hará dudar de todo. Este cuenta que subió el Ávila por la ruta de Cotiza hacia Galipán a media tarde. El día estaba despejado, pero en cuestión de minutos una neblina extremadamente densa y fría cubrió el camino, reduciendo su visibilidad a casi nada. Decidió detenerse a esperar, y fue ahí cuando el silencio de la montaña se rompió. Escuchó pasos pesados sobre las hojas secas, justo a unos metros de él, entre la maleza. Pensó que era otro senderista y gritó saludando, pero nadie respondió. En su lugar, los pasos se aceleraron rodeándolo en círculos. El usuario asegura que, de la nada, un frío paralizante le recorrió la espalda y sintió una mirada fija y hostil clavada en su nuca. Preso del pánico, corrió a ciegas hasta encontrar la vía principal. Pero hay un relato en la red que es todavía más oscuro, el de un grupo de 3 excursionistas que cometió el error de acampar cerca de las ruinas del mausoleo de Kanoch. Cuentan que a eso de las 2 de la mañana la temperatura bajó de golpe y los perros de Galipán empezaron a aullar a lo lejos de una forma desgarradora. De pronto, un olor penetrante, como humedad antigua y medicina, inundó la tienda de campaña. Uno de ellos, intrigado, abrió un poco el cierre para asomarse a la oscuridad del bosque. La neblina, iluminada por la luna, dejaba ver la silueta del mausoleo, y justo al lado de las ruinas, de pie, había una figura inusualmente alta. Vestía ropas oscuras y antiguas, desgastadas por el tiempo. El usuario asegura que lo más aterrador no fue verlo, fue que esa figura giró la cabeza lentamente hacia ellos. No tenía ojos, solo 2 cuencas oscuras y profundas, pero sentía perfectamente cómo los miraba. El espectro dio un paso hacia la tienda, flotando sobre la maleza, sin hacer un solo ruido. El chico cerró el cierre de golpe, despertó a sus amigos rezando en silencio y pasaron el resto de la noche escuchando como algo rodeaba la carpa, rozando la lona con la que parecían uñas secas. Al amanecer salieron huyendo en la tierra húmeda. Alrededor de su carpa no había huellas de botas, sino marcas de pies descalzos y resecos. Su gestión de la montaña, o los guardianes del doctor,
siguen cuidando su laboratorio. Ahora apaga las luces y ponle atención a esto. Disfruta la siguiente historia. Esta historia la titularemos La Carreta del Diablo. Esta historia me la contó un tipo en Barquisimeto, Venezuela, y jura que ocurrió a principios de los 90. Para esa época, la carrera 19, una arteria principal, ya era el centro comercial de la ciudad, pero a partir de las 9 de la noche, las tiendas cerraban las Santa Marías de Hierro y la calle quedaba completamente desierta. Él cuenta lo siguiente. Yo trabajaba en una tienda cerca de la avenida principal, La Vargas, y me tocó salir tarde una noche de lluvia. Eso me dijo. No pasaba ni un solo carro. La neblina estaba baja y la iluminación era pésima. De esos bombillos amarillos que parpadeaban en la esquina, empecé a caminar hacia el centro de la ciudad para buscar dónde agarrar transporte. A la altura de una calle más arriba, escuché un sonido raro detrás de mí. No eran pasos normales, era el golpe de algo metálico arrastrándose contra el borde de la acera. Clac, 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 así sonaba. Pensé que era algún indigente o alguien buscando problemas. Aceleré el paso, pero la persiana metálica de un local a mi derecha empezó a vibrar con fuerza, como si alguien le estuviera dando golpes desde dentro. Me detuve en seco. La tienda estaba con candado por fuera. No había nadie allí. Apuré el paso, casi trotando, y al llegar a la esquina, miré de reojo hacia atrás, bajo la luz amarilla del poste. A media cuadra no había nadie, solo una sombra delgada y desproporcionada que salía de la pared, estirándose sobre el pavimento hacia donde yo estaba, moviéndose completamente sola sin que nada la proyectara. Esa sombra no tenía cuerpo, pero lo que vino después me congeló la sangre. Se fue la luz en toda la avenida principal, me contó el sujeto. En los 90, cuando el suministro eléctrico fallaba, la ciudad entera quedaba sumida en una oscuridad profunda y penosa. Solo se escucha el viento metiéndose entre las rendijas de los locales comerciales cerrados. Fue en ese momento cuando la tierra comenzó a vibrar suavemente bajo mis pies, me comentó. Al principio pensé que era un camión de carga acercándose a lo lejos, pero no había motores. Era un sonido seco, pesado, el retumbar de ruedas de madera reforzadas con hierro golpeando el pavimento. Clac, 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 acompañado por el relincho ahogado de animales que sonaban agonizantes. Me escondí detrás de la columna de un edificio abandonado y me asomé despacio, me contó. En medio de la penumbra vi avanzar una estructura enorme, una carreta antigua de madera oscura que parecía quemada. Lo espeluznante no era la estructura, era lo que la arrastraba. Dos figuras cuadrúpedas enormes, cubiertas por capas negras que flotaban en el aire, jalaban la madera, no tenían cabeza. De lo que debía ser su cuello salía un humo denso con olor a azufre y metal quemado, y sobre la carreta, apiladas hasta el tope, había siluetas humanas inmóviles. El frío en esa calle era inhumano. Sentí que si respiraba fuerte, esas cosas notarían mi presencia. Cerré los ojos, me pegué a la pared rezando en silencio y esperé a que el sonido metálico se alejara en la oscuridad. Y cuando pensé que lo peor era que la carreta pasara de largo, ocurrió lo impensable. El sonido de las ruedas metálicas se detuvo en seco.
justo frente al edificio donde yo estaba escondido. El silencio que siguió no era un silencio normal, era una ausencia absoluta de sonido. No se escuchaban los grillos, no se escuchaba la lluvia, ni siquiera el tráfico distante de la ciudad. Era como si esa cosa hubiera creado una burbuja de vacío alrededor de la calle. Mi corazón golpeaba mi pecho tan fuerte que juraba que esas entidades podían escucharlo. Pegado contra la pared de concreto, me asomé apenas 1 milímetro con el ojo derecho. La carreta estaba allí, inmóvil, en medio de la avenida desierta. El humo espeso que salía de las criaturas sin cabeza se arrastraba por el suelo como un líquido negro, cubriendo mis zapatos. Y fue entonces cuando vi al conductor. Sentado en la parte frontal de la madera, había un espectro envuelto en un abrigo raído. No tenía rostro, solo una capucha vacía. Sostuvo un látigo hecho de cadenas oxidadas y lentamente, muy lentamente, giró la capucha hacia el lugar exacto donde yo me ocultaba. En ese instante, una voz rasgada, como el choque de 2 piedras secas, no resonó en el aire, resonó directamente dentro de mi cabeza. Aún no es tu hora, pero deja de mirar. Sentí un golpe de aire helado que me hizo perder el aliento. Cerré los ojos con fuerza, apreté el puño y empecé a contar en mi mente para no perder el conocimiento por el pánico. 1, 2, 3. Cuando llegué a 10, el sonido del hierro chirriando volvió a retumbar. Escuché como las ruedas de madera retomaban la marcha, alejándose lentamente por el pavimento hasta que el retumbo se perdió en las calles oscuras de la ciudad. Cuando la luz del sol finalmente desapareció al día siguiente, el testigo regresó a esa misma esquina. Quería convencerse de que todo había sido una pesadilla, un episodio de fatiga o una simple alucinación, pero al llegar al lugar, sobre el asfalto seco de la avenida, había 2 marcas paralelas profundamente grabadas en la calle, como si un carruaje de hierro enormemente pesado hubiera transitado por ahí horas antes. Lo más inquietante de esta historia no es lo que vivió este hombre durante los años en que estuvo en la ciudad, es que, según cuentan los archivos de leyendas urbanas de la región, esta procesión no busca asustar. Dicen que la carreta espectral aparece en las noches de niebla profunda como un presagio de que algo oscuro está por ocurrir en la ciudad. Historias como esta nos recuerdan que las ciudades guardan secretos que la modernidad no ha podido borrar. A veces pensamos que los relatos de carretas, espectros y presagios pertenecen únicamente al pasado lejano, hasta que alguien en pleno siglo XX, caminando por una avenida iluminada, se tropieza frente a frente con lo inexplicable. Tal vez esas marcas en el pavimento ya se borraron con el paso de los años y el tráfico diario, pero la próxima vez que camines solo de noche, cuando la neblina baje y las calles queden en absoluto silencio, si escuchas un crujido metálico a lo lejos, no mires atrás, solo sigue caminando. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte. Y nos vemos en una próxima entrega. Recuerda, subo videos cada viernes. Activa la campanita de notificaciones. Nos vemos, mis queridos lectores. Bye bye.